Librerías Verbum. Más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Ya está disponible en Fanflix el curso del Evangelio de San Marcos que imparte un servidor. Si usted ya se ha suscrito a Fanflix, búsquelo. Y si no lo ha hecho, suscríbase cuanto antes. Son 16 capítulos con más de 40 episodios, más de 40 horas de duración en este curso del Evangelio de San Marcos. Ya están disponibles los primeros capítulos. Continuamos, queridos amigos, ya estamos de regreso hablando de la brujería. Y estoy conversando con Luis David Ondoy Díaz. Él es diácono de los servidores de la palabra. Nos decía que ustedes, o sea, ustedes los sacerdotes, ¿no?, han visto a la brujería a la cara, frente a frente. ¿A qué se refiere con eso? Bien, lo narro yo desde mi perspectiva, ¿no? Como diácono, pues sabrá Roberto que nosotros podemos bendecir, ¿no? Podemos bendecir. Los diáconos. Sí. Podemos realizar las bendiciones, bendición normal, bendición común, pero, ¿verdad? En este sentido, pues al hablar de bendición, pues es una bendición que viene de Dios. Y entonces cuando tú vas a una casa a bendecir esa casa, podemos decir que la misma gente ve luz cuando llega esa bendición, pero ve luz y se nota mucho más cuando esta gente practica la brujería. ¿Por qué? Porque entonces llega esa solución, Roberto. Y entonces llega la gente y te dice, Padre, bendiga mi casa, ¿no? Entonces, ok, vamos, con mucho gusto. Entonces, pero te encuentras entonces una situación aquí, podemos decir, ¿no? Esta imagen de la muerte. Por ejemplo. Así, por mencionar, ¿no? Y entonces te encuentras esa situación y dices, bueno, aquí cómo procede. Y entonces viene esa parte de decir, bueno, acá yo como ministro, como heraldo del Evangelio, pues me toca a mí precisamente llevar la buena nueva. No simplemente ser una persona que va bendiciendo y donde está la situación esta, ya no bendigo y sigo para allá, ¿verdad? No. En este sentido tenemos que nosotros procurar la bendición total del lugar, de la persona, de lo que sea. Porque para eso es, la bendición es para todo. Y entonces cuando te encuentras este tipo de situaciones, viene ¿cómo decirlo? Un control tuyo, porque pues primero tienes que saber cómo quitarlo. Haz de cuenta que tienes que hacer una evangelización al momento, al momento, ¿verdad? Porque entonces, pues es decirle, oye, mira, esto que estás practicando, esto no es de Dios. Tú vienes aquí a pedir la bendición, pero tienes esa imagen ahí y eso no es. Vaya, y hay que decirlo con todas las letras, eso no es de Dios. Padre, pero es que me ha hecho muchos milagros, me ha hecho muchas cosas y no sé qué, ¿verdad? Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué te ha dado milagros? ¿Cada cuánto te acercas a Dios? ¿Te acuerdas tú era la sensación de recibir una bendición por recibir la Eucaristía? Ya no te acuerdas de eso. Y entonces, Roberto, nos encontramos nosotros con un bloqueo, ¿verdad?, de la persona y cómo enfrentarlo, porque también
aquí yo podría decir que hay una situación también exorcista de todo el asunto, porque entonces es quitar la presencia del demonio en ese lugar. ¡Au! Ajá, entonces, pero aquí también viene la seguridad de tu vocación y de tu consagración, que tú eres consagrado, hijo de Dios, y tú eres propiedad de Dios. Entonces, esto para todos los cristianos es una seguridad. Eres propiedad de Dios. Y entonces cuando viene esa parte de decir, dejas una situación muy curiosa que se nos da, ¿verdad? Que dicen, ya eres propiedad del demonio. Ándale. Que entonces cuando dicen, no, es que ya estás con la Santa Muerte, ya eres de la fulana esa, ¿no? Ya eres de la muerte, entonces. No, tú eres propiedad de Dios. Ajá. Dios sacrificó a su Hijo por tu persona. ¿Qué ha pasado? Que tu voluntad dejó entrar a esa persona. Dejó entrar al demonio. Pero el demonio no es tu dueño. El demonio te controla, que es distinto. Y entonces en este sentido, ¿por qué? Porque entonces es saber a quién perteneces. Y entonces el demonio te engaña o no se engaña, y precisamente lo que hace pensar que ya entonces tú ya no mereces a Dios, tú ya no eres de Dios, y entonces vas hacia el otro lado. Y ese es el cuarto efecto de practicar, o la consecuencia de practicar la brujería, que voluntariamente te lleva al infierno. Porque entonces te hace creer eso, y entonces, ¿qué te queda? Agarrarte de lo que tienes ahorita. ¿Y quién tienes? Al demonio. Tienes la práctica de la brujería, tienes la práctica de todo eso. Y entonces te vuelves adicto a esta parte, a estas situaciones. Y ya más que por fe, lo haces por adicción y por miedo a que dejar de practicar esto, empiecen a suceder otras cosas. Uh-huh. Y entonces va creciendo la ofensa a Dios, va creciendo la distancia de Dios, y entonces te vas quedando... Y crece el control del demonio sobre la persona. ¿El demonio se puede apoderar de la voluntad de alguien? ¿O no, no puede? No, o sea, no puede, porque recuerda que en este sentido la voluntad, la libertad y la inteligencia moran en el corazón de la persona, o en la conciencia, podemos decir, ¿verdad? Entonces son facultades que también estas las predicamos así como que en el curso bíblico, son como las facultades con las que el hombre se asemeja a Dios. La libertad, la inteligencia, la voluntad y el amor. Entonces tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Libertad y voluntad son lo mismo, perdón. Hay como que pero bueno, tenemos estas tres, que es la libertad, la inteligencia y el amor. El demonio no puede entonces nunca apoderarse de la voluntad de alguien, pero sí oscurecerla, encubrirla, hacerla invisible. Torcerla, la manipula, la malintenciona, porque es lo que digo, es el engañador. Recordar que esa palabra Satanás, pues significa eso, es el engañador, el que hace pensar que puede. Y lo vemos nosotros en las tentaciones que el Evangelio narra, ¿no? A ver, convierte eso. Y entonces tuerce la realidad que el hombre percibe. Y entonces el hombre percibe que es de Dios, pero el demonio dice, pero yo puedo más que Dios. Y yo te puedo hacer eso que tú estás buscando. Y se piensa que el demonio les va a retribuir un bien. O sea, eso se llega a pensar. Estoy en esto porque voy a obtener un bien, porque me conviene. ¿Qué opinas de esta expresión de San Agustín? El mal no es más que la privación del bien hasta llegar a la misma nada. El mal es la privación del bien hasta llegar hasta la misma nada. Hasta llegar a la misma, o sea, gradualmente. Es gradual, ¿no? Eso, Aquí sí, hablamos... va creciendo la privación del bien, va creciendo Así hasta que de pronto volteas y ya no tienes nada. Pues haz de cuenta que yo creo que San Agustín se ha de haber enfrentado con estos brujos y hechiceros de la edad, de la época, porque pues es eso, el mal entonces es esa renuncia sensata y consciente al bien. Entonces decides ya no ir a misa, decides. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás haciendo creer, y es donde entra la manipulación de la conciencia.
donde dice, es que yo ya no puedo confesarme, es que yo ya no soy digno de la gracia, es que yo ya pequé. Y entonces tu pecado te hace sentirte lejos de Dios. ¿Está creciendo? Mucho. 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 A ver, mucho. este es un tema interesante, porque si está creciendo, usted está en riesgo. Si es una cosa creciente, en cualquier momento le va a llegar a usted. La vecina, la amiguita, el amigo. Mucho cuidado. Mire, está resurgiendo el esoterismo. Mire cómo. A partir del inicio del siglo XXI, se ha registrado un inusitado crecimiento del esoterismo disfrazado bajo diversos conceptos como terapias, cursos, talleres, técnicas, productos, servicios e instituciones que prometen atender el cuerpo, la mente y el espíritu, y encubierto por expresiones como relajación, iluminación, armonía, buena vibra, autocontrol, sanación y energía, entre otras. Este esoterismo encubierto promete a los incautos que se dejan seducir que podrán sentirse mejor porque alcanzarán salud, bienestar, belleza, buena suerte, fortuna, energía y amor, todo al mismo tiempo y de una buena vez. Pero la realidad que ignoran los incautos que han sido atrapados por este engaño es que detrás de los supuestos beneficios que se obtienen a partir de esos conjuros, enseñanzas y prácticas, se oculta una gran variedad de doctrinas, creencias, cultos y teorías pseudocientíficas y pseudoreligiosas contrarias a la fe en Dios e influenciadas e inspiradas por organizaciones secretas anticristianas y por sociedades ocultistas. La verdadera causa de este resurgimiento del esoterismo, conocido en nuestros días como Nueva Era o New Age, no consiste en obtener el bien para todos, aunque así lo prometa, sino en dañar la fe en Jesucristo como Salvador de la humanidad y en golpear la fe de los creyentes en Él. Así que está creciendo. Así es. Y ahí, pues podemos nosotros ver eso, Roberto. Y es donde, como lo dices tú, ¿verdad? Ahorita en esto, tenemos que tener cuidado. Porque entonces vienen esas consecuencias, ¿verdad? Y pues como les decía ahorita, tenemos nosotros que ver ciertas situaciones dentro de la brujería. Independientemente, ¿verdad? Porque podemos decir que hay brujería, y ahí sí voy a ser un poquito explícito, podemos tener brujerías que son como una especie de situaciones inofensivas, ¿no? En apariencia. Supersticiones, por decirlo, ¿no? Tenemos estas supersticiones de la sal y no sé qué, que la mala suerte y que el espejo y no sé qué tanto, ¿no? Esas situaciones. Pero dentro de todo, la brujería tiene como unas situaciones fundamentales que la identifican, ¿verdad? Y pues también ir hablando acerca de qué te impulsa o qué nos impulsa a buscar la brujería. Y eso sería como responder qué. Y lo vamos teniendo palomita o lo vamos teniendo tache, porque sí es una situación generalizada. Y si ha hecho estudio, bueno, más bien que estudio, encuesta. ¿Por qué recurriste a esto? Y le digo porque también nosotros lo preguntamos. O sea, ¿por qué te vas a hacer eso? Ajá. ¿Por qué hay eso? Y entonces mucha gente pues coincide con ciertas respuestas de eso. ¿Cuáles son? La primera es... O sea, ¿por qué te dejaste que te llevaran a que te hicieran una limpia? Ajá, ¿por qué? ¿Cómo decías? Con una rama del pirul, Con ¿no? la rama del pirul. Entonces viene esa parte, ¿verdad?, donde entramos nosotros con la fantasía. Ahí entra el jugar con creer que nosotros podemos dominar lo que pasa. ¿No? Por ejemplo, aquellos que consultan a los adivinos pretenden manejar el futuro. Pretenden manejar, ¿cómo se dice? El destino, ¿no? Y entonces pretendemos, por eso te hago un amarre de amor, porque mi destino yo lo construyo. Suena un poco antropocéntrico, porque entonces el hombre va a construir su futuro. Y entonces olvidamos la providencia de Dios, que no es lo que el hombre desea, sino lo que Dios propone para este hombre. Y Dios no nos da lo que deseamos, Dios nos da lo mejor. Claro. Aquí viene esa parte, ¿verdad?, que nosotros tenemos que recordar,
como gente que profesa la fe. Qué bien lo dijiste. Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo mejor. Lo mejor, sí. El cristiano está capacitado para escoger entre lo bueno y lo mejor. Sí. Así es. No entre el bien y el mal. Ya entre el bien y el mayor bien. Entre lo bueno y lo mejor. El bien y el bien mayor. Sí. Ajá, sí. Porque ya el bien y el mal, podríamos decir lo que es la conversión. El error y lo bueno. ¿Ok? Y bueno, volviendo un poquito, ¿verdad? En torno a esto, comentaba yo de el por qué la gente recurrimos, y digo recurrimos porque también uno no se escapa de estas pequeñas situaciones, ¿no? De estas pequeñas supersticiones, ¿no? Te levantaste del pie derecho o del pie izquierdo, no sé cuál es el que es de la mala suerte, No pasaste por ¿verdad? debajo de la escalera. Pasaste bajo de la escalera, pues yo paso, se quebró el espejo, pues se me cayó, pues ¿qué quieres, verdad? Entonces como que nos vemos envueltos en una cultura supersticiosa también hasta cierto punto. Bien, ¿por qué nosotros recurrimos a estas prácticas, Roberto? Primero, porque esta vida sobrenatural pues nos fascina. A ver, déjame hacer una pausa, Sí, porque esto está poniendo muy bueno. ¿No has visto cómo va creciendo que usan las pulseritas con un ojito? Sí. O con la manita esta así. Eso es esoterismo. Eso es esoterismo. Esas cositas, aunque parecen que es un adornito, ¿atrae el mal? ¿Tiene un origen demoníaco? ¿Hago una pausa? Sí. Regreso. ¿Qué nos dice? Y de una vez te dejo otra pregunta aquí. ¿Es cierto que con un brujo, con una brujería, se le puede hacer daño a otra persona sin que esa persona lo sepa? ¿Es cierto esto? ¿Y cómo librarse en tal caso de una cosa así? Todo esto y más después de una pausa. ¿Sabes cómo se prepara un domingo en familia? Todo comienza con la Moderna. En el Estado de México, en Tenango del Aire, desde hace 50 años, funciona una fascinante fábrica de pasteles que los confecciona con antiguas recetas de la auténtica repostería francesa en 20 diversos sabores. Pasteles de fresa con crema, nata, choco queso, crema con durazno y pay de queso con blueberry. En Panadería Fina, elabora conchas de chocolate y vainilla, donas, manzanas horneadas, cuernos de nuez y panqués. Tanto en la Plaza de Tenango como en sus sucursales en las plazas de Chalco, Tlalmanalco, Temamatla y Amecameca, hay venta al público de los quesos de la región y pedidos especiales de pasteles que también se sirven en sus restaurantes y cafeterías temáticas de la historia de cada municipio. Pasteles Tenango es repostería fina y es un gran apoyo para la comunidad, pues la mayoría de sus colaboradores son madres de familia de la región. Informes y pedidos de mayoreo y para eventos al 55 59 75 02 14 y al correo pastelesdetenango@hotmail.com.